Se resumirá el texto El arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas de Arthur Schopenhauer. Edición Estudio y notas de Franco Volpi. Editorial Alianza con su primera edición en el 2002. Va dirigido hacia la docente Rosario Almeida. El desarrollo, el uso de la igualdad, el tomar la afirmación que ha sido formulada en modo relativo, como si lo hubiera sido en general, mediante prosilogismos, premisas falsas de petición de principio, proceder preguntando al adversario, para poder deducir de sus respuestas la verdad de nuestra afirmación, provocar la irritación del adversario, el no establecer las preguntas en el orden requerido, con la conclusión a la que se desea llegar con ellas. Si no, confusamente el adversario no sabrá a dónde queremos ir. Si se advierte que el adversario niega precisamente aquellas preguntas cuyas respuestas afirmativas podrían ser utilizadas en favor de nuestra tesis, hay que preguntarle lo contrario de lo que debemos hacer, como si esto fuese lo requerido para defenderlo. Si se ha hecho una síntesis y el adversario admite como válidos los casos particulares mediante los que se prueba, no debemos preguntarle si también admitirá la verdad en general que puede concluirse de aquellos, sino que debemos introducirla a continuación como si se tratara de algo ya establecido y admitido anteriormente. Si la conversación trata sobre un concepto general que carece de nombre propio y tiene que elegir mediante una similitud, enseguida tratamos de elegir nosotros el parecido de manera tal que sea lo más ventajoso posible para nuestra afirmación. Para lograr que el adversario admita una tesis, debemos preguntarle su opuesta y a darle a elegir una de las dos. Estratagema que, entre otras cosas, pertenece a la falacia non causa, que es el engaño producido al tomar lo no fundamentado. Si ha expuesto una tesis extraña, pero encuentran dificultades para demostrarla, presentan al adversario otra tesis correcta, aunque no del todo indiscutible, para que le acepte o la desmienta como si de ello quisiéramos obtener una prueba. Si sospechando alguna treta la rechaza, entonces lo reducimos al absurdo, pero si lo acepta, habremos dicho, entre tanto, algo razonable y ya veremos cómo sigue adelante el asunto. Si el adversario amenaza con una refutación, a menudo podremos salvarnos mediante una sutil diferencia entre que antes no habíamos reparado. Si es que el asunto se presta a algún otro enigma o permite su perdón en doble caso. Con el cambio del tema, la discusión, si el adversario solicita explícitamente alegar algo que en contra de algún punto concreto de su afirmación, pero no tiene nada adecuado, y tomamos el asunto de manera general y argumentamos así en su contra. Si observamos que el adversario utiliza un argumento meramente aparente o artificial, podemos anularlo, sencillamente atacando su capacidad y su apariencia. Si el adversario nos amenaza a que admitamos algo de lo que inmediatamente se seguirá el problema que se debate en la discusión, no negamos aduciendo que se trata de una petición de principio, pues tanto como el auditorio confundirán con facilidad una tesis, que en apariencia se parece al problema, pero la contradicción y la discordia motivan la exageración de la tesis. Pero si inesperadamente el adversario se muestra irritado ante un argumento, debe utilizarse tal argumento con insistencia. Hacer diversión para comenzar repentinamente a hablar de otra cosa totalmente distinta, como si tuviese que ver con el asunto en cuestión, y constituyendo un nuevo argumento en contra del adversario. Si incluimos una afirmación del adversario bajo una categoría aborrecible, con la que pueda tener alguna semejanza con la que se relacione, respondiendo con otra pregunta o con una respuesta esquiva, o con algo que carece de relación alguna, alguna con el asunto de discusión. Porque en vez de influir en el entendimiento con razones, se influye en la voluntad por medio de motivos.
el desconcertar y aturdir al adversario con absurda y excesiva habladuría. Esto tiene que ver con frecuentes que creen que los hombres, al escuchar palabras huecas, que se trata de graves pensamientos. En conclusión, cuando el adversario lleva de hecho la razón y ha tenido la mala suerte de elegir para su defensa una prueba inadecuada que podemos invalidar fácilmente, nos damos cuenta que con esto todo un asunto se niega, y cuando se advierte que el adversario es superior y se tienen las de perder, se procede ofensivamente, grosera y ultrajantemente. Gracias.